nos vemos y charlamos. Si puede ser. Si no, no importa. Si no, lo hacemos más despersonalizado. Bueno, Economía Política 1, sí, viernes 6 de octubre. Bueno, están todos escuchando, ¿no? No sé si están o no están. Sí, sí, se escucha. ¿Interesa la corrección o la dejamos nomás? Sí, a mí sí, por lo menos. Sí, profe. Listo. Buenísimo. Bueno, a ver. ¿Alguien que apague eso? Ahí está. Buenísimo. Bueno, entonces, les comento rápido. Todos tenían las mismas preguntas, solamente que estaban cambiadas de orden. Así que vamos con el tema 1. ¿Sí? Bueno, empiezo. Cuando nos movemos desde arriba hacia abajo sobre la curva de demanda del bien Z, ¿sí? Curva de demanda del bien, la curva ingreso-consumo se está alargando hacia la derecha. O sea, poniendo el bien Z en el eje de abscisas. La curva de ingreso-consumo del bien Z se está... Vamos a tratar de entender esto. La curva de demanda surge a partir de la curva ingreso-consumo o precio-consumo. 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 Listo. Entonces, las dos primeras respuestas están mal. ¿Sí? La respuesta C, la curva precio-consumo se está alargando hacia la derecha, poniendo siempre al bien Z en el eje de abscisas. Está bien, ¿no? Esa es la respuesta correcta. No pide justificar, simplemente había que marcar. Segunda pregunta. La curva de indiferencia de un individuo adicto al ocio tiene una pendiente muy elevada en los primeros tramos. Tiene una pendiente muy aplanada en los primeros tramos. Tiene una pendiente muy aplanada en todo su recorrido. Tiene una pendiente muy elevada en todo su recorrido. Escucho comentarios. Es muy elevada en los primeros tramos. En todo es, pero vos sabés que, Marianela, vos sabés que me equivoqué yo en la pregunta. Entonces era la última, la que yo pretendía, pero de todos modos acepté las dos respuestas, Marianela. ¿Está bien? Porque la primera está bien también. Tiene una pendiente muy elevada en los primeros tramos, está bien. ¿Sí? Ahora, la otra, la que dice tiene una pendiente muy elevada en todo su recorrido, las dos respuestas se pisan. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, acepté las dos respuestas como correctas. ¿Listo? Cuando baja un precio, al efecto de sustitución se lo identifica en la curva de indiferencia nueva que ahora tendrá al alcance el consumidor. Un movimiento descendente sobre la nueva curva de indiferencia que tendrá al alcance el consumidor. Un movimiento descendente sobre la curva de indiferencia original del consumidor. El desplazamiento de la curva de indiferencia original hacia el noreste. ¿Me escucharon o no me escucharon? Bueno, ¿dónde vemos el efecto de sustitución? ¿Sobre qué curva? Bueno, es sobre una curva de indiferencia, ¿no? Es el movimiento que hace sobre una misma curva de indiferencia. Lo que pasa es que la primera respuesta dice sobre la curva de indiferencia nueva. No, es sobre la curva de indiferencia original. ¿Está bien? La que está bien es la respuesta, ¿sí? Sobre la respuesta C de nuevo. ¿Está bien? Según la teoría de la preferencia revelada, el individuo revela, entre comillas, sus deseos de consumo cuando le aumenta su ingreso, cuando le disminuye su ingreso, cuando cambian los precios de los bienes. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. ¿Cuál? Cuando cambian los precios de los bienes, va revelando, no cuando le cambian su ingreso, porque lo que hay que ver ahí son los cambios dependientes de la restricción presupuestaria. Bueno, voy más rápido porque estoy hablando nada más que con Marianela y hay 21 personas, así que nadie me dice nada. Entonces, en un mercado
si en un mercado se encontraran posibilidades de arbitraje, existirían dos o más precios para un mismo bien. Ese mercado estaría en equilibrio. No sería posible encontrar dos precios para un mismo bien. Ese mercado estaría en desequilibrio. Existirían dos o más precios para un mismo bien. El mercado estaría en desequilibrio. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. O sea, cuando un mercado está con oportunidades de arbitraje, pueden existir dos o más precios para un mismo bien, ¿sí? Pero el mercado está en desequilibrio. No lo raptaron. Lo bueno es que no lo raptaron. Entonces, bueno, seguimos. Sexta pregunta. Cuando baja el precio de un bien que se mide en ordenadas, ¿se va a comprar más o menos de ese bien? Listo. La restricción presupuestaria disminuye el valor de su pendiente. ¿Se entiende? El bien está escrito en la curva de ordenadas. Entonces, la pregunta es sobre cómo se va a modificar la pendiente de la restricción presupuestaria. Entonces, la primera respuesta dice, la restricción presupuestaria disminuye el valor de su pendiente. Mal. La restricción presupuestaria mantiene sin cambios el valor de su pendiente. Si habíamos dicho que los cambios de precios cambian la pendiente de la restricción presupuestaria, entonces no la mantiene, la cambia. Si no la disminuye, entonces la tiene que subir. Pero la respuesta C dice, la restricción presupuestaria podría disminuir o aumentar el valor de la pendiente como indican las respuestas A y B. Entonces, en este caso, tiene que poner ninguna. ¿Está bien? Ninguna y decir, la pendiente de la restricción presupuestaria aumenta. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque se abarató, o sea, de manera contraria a lo que vimos en clases, se abarató el bien que está escrito en el eje vertical, en ordenadas. La curva de Engel correspondiente al consumo de un bien de bajísima calidad. Bajísima calidad. ¿Qué tipo de bien es? Inferior. Inferior, listo, inferior. Pero ¿por qué nos damos cuenta además que es inferior? Porque pregunta sobre la curva de Engel, y la curva de Engel habla de ingresos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, dice, la curva de Engel correspondiente al consumo de un bien de bajísima calidad, primero tiene pendiente positiva, la parte de más abajo. ¿Sí? Después dice, pero la porción final, la de más arriba, tiene pendiente negativa. Esa es la respuesta correcta. Y si la dibujaron así, ya está, listo. Ya entendí que estaba ahí. Entonces, la otra es, siempre tiene pendiente positiva, ese no porque ese sería un bien normal. ¿Sí? Y después dice, siempre tiene pendiente negativa, esa no existe. ¿Sí? Así que, y ninguna. La validez de la teoría económica se comprueba en laboratorio antes de ponerse en práctica. Luego, nunca se reformula. En ocasiones se testea en laboratorios antes de ponerse en práctica. Posteriormente, no se reformula, aunque fuera necesario. No se comprueba en laboratorios, se analizan resultados de su puesta en práctica, pero se reformula, aunque fuera necesaria. ¿Qué opinan? Que no se comprueba en laboratorio y sí se reformula. Sí, exacto. Entonces, no es esta. No es la última pregunta. ¿Sí? No es la primera porque dice se comprueba en laboratorios, Nicole. Claro. No es la segunda porque dice en ocasiones. ¿Sí? Claro. No es la tercera, dice no se comprueba en laboratorios. ¿Sí? Pero dice después, se analizan los resultados de su puesta en práctica, pero no se reformula, aunque fuese necesaria. Es ninguna, de nuevo. ¿Está bien? Simplemente se pone esto. La ciencia económica no se comprueba en laboratorio y si es necesario, se reformula. Listo. Claro. Bueno, estamos haciendo un mano a mano, Nicole, porque no hay nadie, los otros son todos pelotitas. Entonces, cuando existen dos productores de dos bienes exactamente iguales,
el modelo de la ventaja comparativa indica que tendrán la misma eficiencia en la producción de bien. Las pendientes del gráfico de clase serán exactamente las mismas. ¿Sí? O sea, el modelo de la pendiente de la ventaja comparativa que dice que por lo general, si existieran dos productores, uno está más especializado, ¿sí?, en un producto. Entonces, por lo general, las pendientes de sus producciones no son iguales. No. En dos bienes exactamente iguales. Entonces, indica que tendrán distintas eficiencias en la producción de esos bienes. Las pendientes del gráfico de clase serán exactamente las mismas. Indican No. que tendrán distintas eficiencias en la producción de bienes. Las pendientes del gráfico de clase serán diferentes. Es esa. Esa. Esa, la respuesta C. Bueno, volviste, Marianela, nos habías dejado. Bueno, entonces, según la curva de oferta de trabajo neoclásica, el individuo siempre que le aumenten el salario querrá trabajar más. El individuo nunca preferirá ocio aunque le aumenten el salario. El individuo preferirá ocio antes que cuando su salario es bajo. Eso no es así. Digamos, el individuo preferirá ocio cuando su salario es bajo. No, al revés. ¿Sí ¿Es así o no es así? Y no. Vamos de nuevo. ¿Cómo es la curva de oferta neoclásica? Es una curva así dada vuelta, ¿no? Es una curva así dada vuelta. Entonces, no, acá me corrijo. Acá de nuevo acepté dos respuestas. ¿Por qué? Pero de bueno nomás que soy. No es porque realmente esté mal. El individuo siempre que le aumentan el salario querrá trabajar más. Eso no es así. No. Porque cuando tiene un salario muy alto, el tipo quiere trabajar menos. Después dice la otra, el individuo nunca preferirá el ocio, ¿sí?, cuando le aumenten el salario. Eso No. tampoco es así. El individuo preferirá ocio cuando su salario es bajo. Ese sí está bien. Ahí está. Ese sí está bien. En realidad, yo quería que me digan todo, que me dijeran, yo quería que me digan esa que marqué, la C, que es el individuo preferirá ocio cuando su salario es bajo, pero además que me digan como que ninguna de las respuestas es correcta. ¿Por qué? Porque la curva tiene ese formato. Pero de nuevo, digamos, la respuesta, les atesté las dos respuestas están bien. Esa y ninguna. Pero las leí. O sea, leí lo que puso cada uno, hice la lectura de lo que puso cada uno, cosa que por lo general no hago. Pero bueno, esto lo hice porque el paciente que estaba tratando realmente, o sea, los alumnos estaban en terapia intensiva. Entonces, como estaban en terapia intensiva, traté de buscar el respirador y mejorar la cosa. Bueno, ¿alguna duda? No. Listo, qué bueno. Hoy son dos alumnas nada más. Espectacular. El segundo parcial estaba para el 3 de noviembre, pero ¿se corre o es el 3? ¿Y por qué se debería correr? No, consulto, porque se había corrido el primero, pero... No, ¿y no corrí el segundo? Sí, es el 9, ¿Sí? ¿no? Según el cronograma. Sí, se corrió una semana Pero más. sí. Ah, perdón. El 10 de noviembre. ¿Listo? Perdón. No, está bien. El- Buenísimo. Bueno, empezamos con la teoría de la producción. Vamos despacio, por favor, díganme si están bien, si no están bien, si qué sé yo. Pero vamos a empezar con la teoría de la producción. La teoría de la producción, ahora nos pasamos a la oferta. Antes, la teoría del consumidor era la demanda. Ahora es la oferta. ¿Está bien? Es la oferta. Entonces, vamos a la teoría de la producción. Por favor, todo el tiempo tengan en cuenta esa diferencia, que estamos hablando de oferta y de demanda, y que la primera parte, hasta el primer parcial, fue todo demanda, y que toda esta segunda parte, la primer segmento de esta segunda parte va a ser oferta, después juntamos la oferta y la demanda, y después seguimos con otra cosa. ¿Está bien? Pero ahora nos paramos en la oferta. ¿Listo? Vamos entonces. No sé si estoy
¿Mostrando? Sí. Listo. Buenísimo. Seguimos. Bueno, empezamos con este tema. La tecnología. Miren, básicamente la tecnología es algo que cada empresa aporta al proceso de producción. Y es ni más ni menos que administrar los factores. ¿Por qué? Los factores de producción. Vamos a definir factores de producción. Voy marcando acá. Los factores de producción marcado con una L se va a llamar factor trabajo. Y el factor capital va a estar marcado con una K. Entonces, miren lo que hacen las empresas. En el mercado de factores, contratan horas de trabajo, o sea, contratan trabajadores y contratan horas de capital. Es como que si hubiera un arrendamiento de máquinas, una cosa así. ¿Está bien? Entonces, una vez que contratan trabajo y capital, ¿qué hacen las empresas? Convierten la materia prima, los insumos, en productos. ¿Está bien? Convierten la materia prima en productos. Utilizan trabajo y capital, que se llaman factores productivos, y la materia prima se transforma en un producto. Vean lo que vamos a estar diciendo durante todas estas reuniones, ¿sí? Estamos diciendo que cuando la empresa contrata trabajo, ¿sí? Lo que hace es convalidar un costo. O sea, a la empresa le cuesta contratar una hora de trabajo. A la empresa le cuesta contratar una hora de capital. Y ahí está la idea de los costos de producción. ¿Está bien? Eso es lo que sucede. Ahora, también lo que sucede, dice, es que si tiene costos, esa empresa va a perder. Ahora, ¿qué va a hacer esa empresa? Va a vender los productos que generó en esa función producción. Entonces, hay una función producción donde las horas de trabajo y las horas de capital permiten crear productos. Esa es la idea. ¿Está bien? Permiten. Convierten, dice acá, los insumos en productos. Esos insumos es la materia prima. Nos interesan más los factores de producción. Los factores de producción, tanto como la materia prima, son costos. ¿Está bien? Cuando hablemos de cómo es que se llama, de costos, vamos a hablar más de factores. Ahora, ¿cómo recuperan esos costos? Porque si no, no se mantienen en el mercado, vendiendo los productos que generaron. ¿Está bien? Entonces, la tecnología, ¿sí? La tecnología lo que hace, ¿qué es la tecnología? Es la forma en que las empresas, la tecnología es la forma en que las empresas, ¿sí? Utilizan trabajo y capital, ¿sí? ¿Para qué? Para generar producto. Es la forma, el formato. Una empresa puede emplear más trabajo que capital, ¿sí? Entonces por ahí la empresa es más trabajo intensiva. Pero también la empresa puede contratar más capital que trabajo, y en ese caso es más capital intensiva. ¿Está bien? Así que las empresas deciden, las empresas toman decisiones sobre la forma en que emplean trabajo y emplean capital. En gran medida, esa tecnología va a estar determinada por el costo, porque cada unidad de trabajo, hora de trabajo, cada unidad de capital tiene un costo. Entonces, la tecnología empleada para producir, ¿sí? Eso que decimos que es el empleo de trabajo y capital, va a estar muy determinada por los precios de la hora de trabajo y la hora de capital. Si se abaratara la hora de trabajo, posiblemente el empresario, a la medida de lo posible, se mueve hacia el capital. Y si se abaratara si se abaratara la hora de trabajo, utilizaría más trabajo que capital, y viceversa. Si se abaratara el capital, utilizaría más capital que trabajo. Esa es más o menos la idea de todo esto. ¿Está bien? Pero todo acá está en esta función, que se llama función producción. Es la relación entonces que existe la función producción entre
los factores empleados, capital y trabajo que están dentro de este paréntesis, es una función, ¿sí? O sea, Q es la cantidad de bienes, la producción. Q está en relación con ¿qué? Con la cantidad de capital y la cantidad de trabajo que decide emplear la empresa. ¿Está bien? Esa es la función producción. Y la función producción básicamente va a mostrar el nivel máximo que cada empresa, ¿sí?, obtiene de Q. Q, que son los bienes, es el producto, el nivel máximo que cada empresa genera de Q. Combinando, acá está la palabra, combinando, y ahí está la idea de la tecnología, combinando capital y trabajo. Esa es la función producción. Cuando hablo de función producción es QFKL. Esa es la función producción. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es, digamos, qué sucede entre la tecnología y la función de producción? Es que hay una suerte de combinación de factores, ¿sí? Que la tecnología, por lo general, mire lo que vamos a empezar a decir ahora. ¿Vamos bien o no? Porque me parece que estoy hablando solo. Sí, Está bien. sí. Sí. Yo quería hacer una consulta. Dale. Dime. En la anterior, la F sería de la función, ¿no? Claro, de la función, sí, sí. Sí, sí. La Q sería la cantidad de horas de trabajo y Claro. de Sí, capital. exacto. Escuchame una cosita. K es la hora de capital. L es la hora de trabajo. ¿Está bien? Con horas de capital y horas de trabajo se generan Q de bienes, cantidad de bienes. ¿Entendés? Perfecto. Esa es la idea. Esa es la función. Fíjate, esto, Selene. La idea es que, entonces, si quiere aumentar la cantidad de capital, de bienes, de Q de bienes, tiene que aumentar la cantidad de capital o aumentar la cantidad de trabajo o aumentar los dos, capital y trabajo. ¿Para qué? Para poder transformar más materia prima en bienes. ¿Me entendés? Sí. Esa es la idea. Ahora, Perfecto. la idea es que estamos por acá, ¿no? Sí, estamos por acá. Bueno, la idea es que existe un corto plazo y un largo plazo. Y vamos a definir lo que es corto plazo y largo plazo. ¿Está bien? Vean, recuerden, factores de producción es el capital y es el trabajo que la empresa, entre comillas, contrata en el mercado de factores. ¿Está bien? Factor trabajo y factor capital. La empresa los contrata, ¿sí? Entonces, vean, la función producción en el corto plazo trabaja con una tecnología dada. ¿Qué quiere decir? Que no se modifica la tecnología. ¿Está bien? O sea, por lo general, en el corto plazo la tecnología es la que existe realmente. Entonces, y la otra cuestión es que la función producción además describe, dice, lo que es viable. ¿Se entiende? O sea, las empresas teóricamente son racionales. Racionales. ¿Qué quiere decir? Que las empresas no van a contratar más factores si la cantidad de bienes que produce empieza a disminuir. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Sí? Entonces, estos 3 puntos, este último habla de la viabilidad de la producción empresaria. Es viable si es racional, la idea. Si cada unidad ya les voy adelantando términos, si cada unidad de trabajo y cada unidad de capital es productivo, lo que significa que sea productivo, significa que genere bienes. Eso es productivo. Por eso vamos a hablar de la productividad marginal en breve. Productividad marginal o el producto marginal de los factores. Por eso, ¿es viable? Es lógico lo que les estoy diciendo. ¿Es viable? O sea, se puede ser, se puede mantener esa situación si cada unidad de factor genera una determinada cantidad de bienes. Ahora, si el factor
no genera bienes, o sea, genera bienes Q igual a 0, o si cada factor genera Q igual negativo, o sea, está cayendo la producción, entonces eso no es viable. ¿Por qué? Entendamos el razonamiento. Porque, y es lógico en la vida diaria, porque la empresa contrató, está pagando, tiene un costo por la utilización de ese factor. ¿Está bien? Lo de la tecnología dada es que la combinación de trabajo y capital no se modifica en el corto plazo, ¿sí? Es un concepto de largo plazo, o sea, siempre se mantiene. Entonces, digamos que vos, Elena, creo que me preguntaste qué es la F, es la función, y la función es, en cierto modo, la tecnología, la forma en que se utiliza, la F esa es la forma en que se utiliza capital de trabajo, ¿sí? Es la función producción. Y el primer punto es combinación de factores. Perfecto. Bueno, nos vamos acercando al corto plazo. Nos metemos en el corto plazo. ¿Está bien? Miren que la K ahora tiene una estrellita. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, K estrella significa que el capital está fijo, está dado, no se mueve. ¿Qué significa que el capital esté dado? Significa que si una empresa tiene una oficina de 50 metros, ¿sí? Esa oficina de 50 metros va a poder albergar más o menos horas de trabajo. Entonces, lo que va a estar siempre modificándose son las cantidades de horas de trabajo. Por eso, dice, K estrella está fija, es el factor fijo en el corto plazo. Y lo que es factor variable es el trabajo. Entonces, una empresa funciona de 50 metros con, ese es el capital, la oficina. El capital también es la cantidad de computadoras que tiene, con 5 computadoras o 10 computadoras, 10 computadoras. Entonces, esa oficina alberga, tiene ese capital fijo, ¿sí? Ese factor fijo, pero, digamos, a esa oficina, para producir más, ¿sí? Se le pueden sumar cantidades de horas de trabajo. Entonces, supongamos que esa oficina soporte nada más que, por ejemplo, 10 horas de trabajo, o sea, 10 unidades de trabajo. Entonces, si esa oficina que tiene 50 metros, que tiene 10 computadoras, estuviera utilizando 5 horas de trabajo, digamos que ese capital fijo estaría subocupado. ¿Se entiende? Entonces, si está subocupado, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tiene que contratar más del capital variable, o sea, más horas de trabajo. Si está con 10 horas de trabajo, llegó al máximo de su ocupación. Si está con 15 horas de trabajo, está sobreocupada y eso es costoso. Si tiene 15 horas de trabajo, o sea, si tiene más horas de factor variable de lo que le permite el factor fijo de producción. Esto es lo que les dije recién, es fundamental. ¿Entendieron lo que les dije? Subocupado, entonces, es que O le sea, falta contratar factor variable. Claro, Nicole, pero el ejemplo es este. Escribí el ejemplo. Supongamos que hay una oficina que tiene 50 metros y que tiene 10 computadoras. Ese es el Sí, factor fijo. ¿Me entendés, Nicole? claro. Listo. Entonces, ahora fijo. Fijo quiere decir, obviamente, en ese periodo de tiempo no cambias el tamaño ni de la oficina ni cambias el número de computadoras. Eso Sí, está dado. Eso se entiende por fijo. Ahora, la idea es que el factor variable es el trabajo, Nicole. claro. Entonces, si el factor está fijo y el trabajo es variable, ¿de qué único modo se aumentan las Q producidas? Contratando más horas de trabajo. ¿Entendés? Entonces, si el gerente contrató 5 horas de trabajo, ese factor fijo está subocupado. Ok. Si el gerente llegó a contratar las 10 horas de trabajos que digamos, resultan suficientes para ese factor fijo,
esa función producción está al máximo de la ocupación. ¿Entendiste? Sí, Porque él tiene 10 horas de trabajo y sabíamos que había 10 máquinas y que esos 50 metros soportaban, hasta ahí funcionaba. claro. ¿Listo? Después, digamos, con 15 horas de trabajo, les voy a decir en breve, y ya lo van anotando, ¿sí? La función producción tiene rendimientos marginales decrecientes. Rendimientos marginales decrecientes. O sea, con sobreocupación de trabajo, de factor variable, ¿sí? El trabajo ya, las horas de trabajo ya rinden de manera negativa. Significa eso que que la cantidad de factor fijo, o sea, el tamaño, la cantidad de máquinas que hay, no son suficientes para toda esa cantidad de horas de trabajo contratadas. ¿Me siguieron? Sí, Entonces, la función producción normal es F, que es la tecnología, QL. Para el corto plazo es F, Q estrella L. La estrella significa que el factor fijo va a ser el trabajo. Siempre el factor fijo es el trabajo. Siempre. Para nuestro curso. ¿Está bien? Siempre va a ser. Bueno, miramos los grafiquitos. Los grafiquitos. Entendamos el gráfico. Primero, por favor, escúchenme. Miren, ¿qué tenemos en el eje de abscisa, de ordenadas? Cuéntenme. La ¿Qué cantidad tenemos? ¿Cantidad de qué? de factores. Q se llama. ¿Qué era Q? La cantidad de bienes. Cantidad. La cantidad La de cantidad bienes de bienes producidos. producidos. La cantidad de bienes producidos. Q. Ahora miren, vayamos al eje de abscisas. ¿Qué tenemos en el eje de abscisas? Tenemos la L. cantidad Horas de de horas. trabajo. Horas de trabajo. Entonces vean que si la cantidad de horas de trabajo aumenta desde L0 hasta L10, ¿sí? La función producción, que es la línea roja, va a aumentar hasta L10. En L10, la función producción se va a mesetar. Es la línea roja gorda, ¿sí? La función producción. Vean que esto está mostrando que esa es la línea tangente en ese punto. Lo que significa es que la línea tangente es totalmente horizontal. Quiere decir que la línea roja, que es la función producción, ¿sí? En ese punto ya no genera, se amesetó. En ese punto ya no hay más creación de bienes. ¿Se entiende? No hay más creación de bienes. Cuando el empresario contrató la hora 10 de trabajo, ¿sí? La hora 10 de trabajo, podríamos poner mejor, ¿sí? Vamos a dejar la hora 10. La hora 10 de trabajo. Federico. Buenas. Profe, está muteado. En vez de mutearlo a Federico, me muteé yo, qué boludo. Bueno, listo. Seguimos entonces. ¿Me van escuchando entonces? Vamos a hacer una breve interpretación. Quiero que entiendan el gráfico de arriba. Dice el gráfico de arriba, por favor, es pregunta de parcial esto. Dice, el empresario empieza con la hora 0, con la hora 1, con la hora 2, con la hora 3, con la hora 4, con la hora 5, con la hora 6, con la hora 10. ¿Está bien? Está bien con la hora 10. Ahora, la función producción, vean una posible pregunta que les puedo llegar a hacer. Entonces, esta función producción, ¿qué muestra primero? Muestra que la cantidad de bienes aumenta
o aumenta en ciertos tramos agregándole una hora más de trabajo, que es el factor variable. Entonces, por eso, esta función producción se llama función producción de un solo factor variable, que es el factor trabajo. El otro factor es el capital, está dado. Significa que todo esto que estamos viendo en este gráfico, todo esto es para esos 50 metros de oficina. ¿Se entiende? Es para esos 50 metros de oficina. O sea, el capital no está modificándose. Esa es la primera lectura que tenemos que hacer. ¿Sí? La segunda lectura. Cada vez que le agregamos una hora de trabajo, lo que decimos, o sea, lo que vemos en esta línea roja gorda, es que la línea roja gorda no es una recta. Si fuera una recta, tendría toda la misma pendiente. Todos tendrían la misma pendiente. Si fuera una recta así con pendiente, me van siguiendo la idea, ¿no? ¿Me lo dicen, por favor? Sí, profe. Sí. Si fuera toda una línea roja así pendiente, como estoy moviendo esta de puntito, así si fuera totalmente así, quiere decir que todas las horas tendrían la misma productividad. Todas, porque la pendiente sería justamente eso, sería exactamente igual en los infinitos puntos. O sea, cada hora de trabajo tendría, ¿sí?, la misma cantidad de bienes producidos cada hora de trabajo. Entonces, lo que muestra esta curva roja es que en el punto este que estoy tratando de agarrar acá, ¿sí?, este punto del medio, acá lo agarré, este punto que estaba acá, ¿sí?, ahí es donde la función producción, ¿sí?, tiene mayor pendiente. Vean la línea verde, está muy vertical la línea verde. ¿Se entiende? En ese punto donde está muy vertical la línea verde, ¿sí?, en ese punto quiere decir que, supongamos que por ejemplo, vamos a copiar el factor, ¿dónde lo copié? A ver, disculpen. Pegar. Ahí está. Supongamos que estemos acá. Miren, que el factor, acá arriba, acá. Que el factor L4, L6, y este sería L10. En ese punto, no es el L4, perdón, no es el L6, es el L4, acá es L4. En el L4, ¿sí?, la pendiente está muy vertical. Lo que está diciendo es que en esa zona, la hora de trabajo L4 es la que más cantidad de bienes produce. Miren la flecha. La distancia que tiene acá es la mayor cantidad de bienes que produce, la hora L4. ¿Qué significa eso? Que la hora L4, o sea, contratar 4 horas en criollo, ¿sí?, ahí es cuando más productiva se vuelve la empresa. Ahora, después la L5, la L6, la L7, la L8, la L9 y la L10, ven que la pendiente se va como achatando hasta que en la L10 se achata completamente. ¿Se entiende? Se achata completamente. Si la L4 es la más productiva, la L10 es la que directamente ya no produce nada. Si agregáramos una L11, vean que ya la curva se va para abajo, se va como para abajo, lo muestra esta flecha. A partir de ahí ya tiene pendiente negativa. Dijimos en la filmina anterior, el empresario produce lo que es técnicamente viable. O sea que después de la L10, de la hora 10 de trabajo, el empresario no produce. Ya hice esa flecha de arriba para decirle que esa parte de la función no está disponible porque no va a producir, no va, digamos, a contratar la hora L11 porque ahí en la función producción la hora de trabajo cae. ¿Es claro lo que les estoy diciendo o no? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces, Sí, ¿hasta dónde llega? Hasta la L10. Pero la L10 no produce nada.
La L10 tiene un producto marginal igual a 0. Miren lo que muestra el gráfico de abajo. Por favor, si lo pueden memorizar para el parcial, lo que fuera, si lo pueden escribir mejor. Vean la línea verde, la de acá abajo con panza. Va replicando las pendientes de la línea de arriba. Miren 2 puntos. El punto donde está la hora de trabajo L4, la línea verde muestra su máximo nivel. ¿Y eso qué significa? Que ahí en ese lugar la productividad o el producto marginal del trabajo es máximo. Máximo. El producto marginal del trabajo es máximo, es el mayor nivel de producto marginal. Es la hora más productiva. Miren lo que muestra después. A partir de ahí, la verde, porque es típica pregunta de parcial esto, empieza a bajar, o sea que la hora 4, la hora 5, empiezan a ser menos productivas. Y la hora 10, ¿qué producto marginal tiene? ¿Qué opinan? La hora 10, según la línea verde. ¿Qué opinan? Justo cuando se pega con el Es igual a 0. 0, exactamente, Paola. ¿Y por qué te fue mal en el parcial, Paola? ¿Paola? No, lo dije yo, profe. Ah, No, Paola. Marianela, perdón. Ah, perdón, Paola, pensé que me estabas hablando vos. Bueno, comento algo, urgente, algo. Si alguien quiere ver el parcial al final, me avisan y lo vemos 2 minutos, ¿sí? Se los muestro acá si alguien tiene alguna duda sobre la corrección. Perdón, Paola, disculpame, pensé que me habías hablado vos. Entonces, la cuestión es que la idea es que el producto marginal en ese punto, la 10, el producto marginal es 0. Vean que el lugar donde se ameseta la función producción corresponde exactamente con una línea punteada azul hasta abajo a una línea de producto marginal donde se hace exactamente igual a 0, donde corta el eje de abscisas. ¿Se entiende? Otro tema. El producto marginal siempre es la cantidad de producto que aporta la última hora contratada. Ese es el producto marginal. ¿Se entiende? Ese es el producto marginal. Entonces, la última hora contratada genera una cantidad de producto. Entonces, ese producto, el producto marginal, tiene un valor monetario, un valor en pesos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el producto marginal es la cantidad de bienes que genera esa hora multiplicada por el precio de mercado a la que esos bienes se venden. ¿Se entiende lo que les digo o no? ¿Se entiende? Pregunto. Yo medio me perdí, profe. Perdón, profe, ¿podría repetir lo último que dijo que estaba anotando y me quedó la oración a la mitad? Esto digo yo, miren, esto digo. ¿Ven la línea verde, no? La línea verde de abajo. ¿Sí? El punto máximo de la línea verde coincide con la región de mayor pendiente de la curva de arriba. ¿Sí? La hora 4 dice que tiene un producto marginal, ¿ven acá o no? Del trabajo, ¿sí? Que multiplicado por el precio del bien, ¿está bien? Genera la mayor cantidad de pesos. Ese es el lugar. O sea, esto es producto marginal del trabajo en pesos. La hora 4 es la más productiva. ¿Se entiende? La hora 4 es la más productiva. Luego de la hora 4, la curva verde empieza a bajar. Empieza a bajar luego de la hora 4. Empieza a disminuir. Típica pregunta de parcial. Cuando se hace referencia hacia el producto marginal
puede ser negativo. El producto marginal, que es la línea verde, no puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Quiero que me lo razonen si me dicen por qué no puede ser negativo. Miren el gráfico. Porque la empresa estaría perdiendo, o sea, O sea, el empresario no produciría. claro, porque es la zona, Nicole, de la función, donde la función producción no es técnicamente viable, donde la flecha de allá arriba. Claro. ¿Se entiende? Entonces el producto marginal no puede ser nunca negativo. Puede llegar a ser cero por alguna razón, pero tampoco no le conviene al productor. ¿Está bien? Entonces Bueno, tampoco le conviene contratar 10 horas. no, O sea, le tampoco le conviene conviene. contratar 9. No es claro, no le conviene, no es 10 horas, la hora 10, La hora 10. la hora número 10. ¿Se entiende? O sea, la hora número 10 ya es improductiva, Claro. porque no genera bienes, porque es la parte de la función producción donde se hizo cero. ¿Está bien? Bueno, miren ahora abajo que hay otra curva. Esa se llama producto medio. ¿Sí? Producto medio. Vean que el producto marginal llega a un máximo y luego empieza a bajar. Pero el producto medio alcanza un máximo en las horas posteriores a la L4. ¿Qué es el producto medio? ¿Qué es el producto medio? Es cuánto produce, ¿sí? ¿Está bien? En promedio cada hora de trabajo contratada. No es la última hora. No es la última hora como el producto marginal. El producto marginal hablaba de la última hora. El producto medio dice en promedio cuánto genera de bienes una hora de trabajo. Y vean que el producto medio alcanza su máximo alrededor de la hora L6. Es como, y les simplemente hago un paréntesis acá, es la relación entre la variable marginal y la variable media. ¿Se entiende? Es como que la variable marginal va determinando el valor de la variable media. Para hacer un ejemplo, cada cuatrimestre ustedes tienen una calificación. ¿Se entiende? Si ustedes van mejorando su nota, el promedio va aumentando. ¿Está bien? Pero lo que va determinando su nota es la nota marginal, la calificación marginal. Acá lo mismo. La variable marginal es la variable verde. La variable media es la variable roja que está acá abajo. Nunca, otra linda pregunta de parcial, el producto medio puede llegar a ser cero, por lo mismo que dijo Nicole antes. ¿Sí? Porque, vean, tiene que contratar aproximadamente L20 para que esta curva que estoy moviendo yo acá, ¿sí? Llegue hasta acá abajo, la parte llega hasta acá abajo. Y eso no puede ocurrir por lo que nosotros dijimos. ¿Se entiende? Entonces, otra conclusión es que la pendiente de la función producción de un solo factor variable, la pendiente es exactamente el producto marginal del trabajo. O sea, es la línea verde de acá abajo. La línea verde de acá abajo va mostrando cómo va aumentando o cómo va disminuyendo la pendiente de la función producción que está arriba. Por eso es que alcanzan L4 en el punto justamente acá, donde hay mayor productividad, ¿sí? Alcanza la línea verde el mayor valor de productividad. Y cuando se hace cero, quiere decir la función producción de arriba de un solo factor variable se amesetó. Otra conclusión que podemos sacar es que la diferencia entre el corto y el largo plazo acá en la microeconomía, ¿sí? En la función producción, no es por tiempo, sino que es, o sea, la distinción se hace, ¿sí? En función
de la variación de los factores productivos. En esta, ¿sí?, función de un solo factor variable, estamos diciendo estamos en el corto plazo, justamente, porque hay un factor fijo y un factor variable. Cuando la empresa pasa al largo plazo, cuando empieza a cambiar su factor fijo, o sea, cuando su factor fijo se vuelve variable, entonces los dos factores se hacen variables. Entonces, una empresa pasa del corto al largo plazo, por ejemplo, cuando contrata trabajadores, no, sino que pasa del corto al largo plazo cuando aumenta, por ejemplo, la cantidad de, o disminuye la cantidad de factores fijos, ya sea el número de computadoras o ya sea la superficie de la oficina. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, así se escribe el producto marginal. ¿Sí? Así se escribe el producto marginal. Entonces, vean, el producto marginal es la variación de Q sobre la variación de L. Recuérdenlo, por favor. Recuérdenlo. ¿Sí? La variación de Q sobre la variación de L. Justamente en la variación de la cantidad producida cuando se incrementa, por ejemplo, en una unidad la cantidad de trabajo. ¿Se entendió la lectura o no? ¿Se entendió? Vean. Sí, profe. En esta zona de acá arriba, vean dónde estoy marcando, acá arriba, ¿cuánto estamos en la zona amesetada, no? Chicos, zona amesetada. Sí. Entonces, la unidad 10, de 9 a 10, ya, digamos, ¿cuánta cantidad de producto genera? 0. La variación de Q en este punto es 0, porque no creó más producto. O sea, aumentó en una unidad la cantidad aumentó en una hora la cantidad de trabajo y la cantidad de producto aumentó en 0. Entonces, el producto marginal del trabajo es 0. Y es justo acá en la línea verde donde se corta con el eje de abscisas. ¿Está bien? En la L4, por ejemplo, acá da variación de Q es 4, variación de L es 1. O sea, cuando llega a la L4, aumentando de 3 a 4, acá variación de Q es 4, variación de L es 1, o sea, es 4 el producto marginal. ¿Sí? Cuando llega acá arriba, 4 o 5, como puse acá, no me acuerdo, sí, acá esto. ¿Está bien? Después empieza a disminuir. Entonces, la función, dice, que es esta, no es uniforme en todo su recorrido. ¿Sí? Uniforme quiere decir no tiene la misma pendiente, no es una recta, sino que el producto crece a distintos ritmos en la medida en que se le va ingresando una hora de factor. Como estamos en el corto plazo, es una hora de factor trabajo. ¿Está bien? Y justamente, vean, el producto medio es Q sobre L. Entonces, lo que dice la variable promedio es, en esa empresa, en promedio, ¿cuánto produce una hora de trabajo? ¿Se entiende? En promedio. Entonces, cuando llegamos a la hora 6, por ejemplo, la hora 6, que es esta que está acá abajo, miramos la línea roja, esta que está acá arriba. Entonces, cuando llegamos a la hora 6, dice, el promedio de producción por hora de trabajo es 3. Pero después dice, empieza a disminuir. Y el promedio de producción, por ahí por la hora 9, ¿sí?, baja a 2. ¿Sí? Empieza en 2, llega a 3, baja a 2. Y después sigue bajando, digamos, en promedio. ¿Se entiende? Pero el producto medio del trabajo nunca se hace 0. El que se hace 0 es el producto marginal. O sea, las decisiones se toman sobre el producto marginal, no sobre el producto medio. ¿Listo? ¿Dudas? Ninguna. Seguimos. ¿Listo? Seguimos. Rendimientos marginales decrecientes. Llegamos a la idea. ¿Qué dije que eran los rendimientos marginales? Estimada, sí. Perdón, yo tenía una duda, pero si quiere Dale. termine esto. No, dale, decime.
Sobre lo del producto medio y el producto marginal, no me quedó bien claro cómo decir, ¿sería como un mínimo y un máximo? No sé, mirá, escuchame esto, entendeme esto. Vos fíjate, cada hora de trabajo, mirá, ¿ves el pizarrón acá? Sí, lo veo. Mirá, cada hora de trabajo, la hora 1, ¿sí? La hora 2, la hora 3, ¿sí? Generan, ¿sí? Por ejemplo, una cantidad determinada de Q. ¿Me entendés? Entonces, cuando hablamos de variación es la marginal, es la última hora. Por eso cuando hablamos de la L4, la hora 4, el empresario contrató 1 hora, después contrató 2 horas, después contrató 3 horas y después contrató 4 horas. Decíamos en la función producción, cuando llegó la hora 4, ahí justo es donde más se produce. ¿Entendés? O sea, la última hora contratada, que fue la hora 4, ahí se llegó al máximo de la producción. Ahora, ustedes me dirán, ¿y por qué no paró ahí? Y no, porque, digamos, necesita tener más volumen de producción. Aunque el resto de las horas, o sea, hasta la L10, vaya bajando su producto marginal, ¿sí? Le conviene seguir contratando horas de trabajo. Entonces, la variable marginal, la variable producto marginal significa cuánto producto generó, porque está la palabra marginal, la última hora. La que es marginal, ¿sí? Es la última hora. ¿Cuánto producto marginal generó la última hora? Y el producto medio dice, bueno, cuando, por ejemplo, podríamos decir, cuando miremos el gráfico, entendamos el gráfico. Miren, por ejemplo, el gráfico acá, vamos a ver el segundo. Cuando el producto marginal llega a 5, por ejemplo, la hora L4, ¿sí? La verde, miren dónde está. En ese momento, la empresa tiene en promedio, ¿sí? Cada hora produce 3 unidades, en promedio. Ahora dice, bueno, vamos a contratar más trabajo, entonces aumenta su producto medio hasta la hora 6. En la hora 6 ya es, en promedio, la hora 6 muestra que esa hora es la que más bienes genera en promedio. Pero la hora 6 no es la más productiva, es la hora anterior, fue la hora anterior la más productiva, la hora 4. Eso, ahí entraba mi duda, por ejemplo, si yo tengo que leer eso, ¿cuál sería la hora más productiva, la 4 o la 6? La que mide lo productivo, Selene, es la verde, es justamente la marginal. Perfecto. El promedio lo que muestra es cómo lo marginal determina lo medio. ¿Me entendés? Fíjate que si la curva verde fuera... ensayemos una idea. Fíjate si la función producción fuera totalmente una curva recta, esta de acá arriba. Entonces, todo el tiempo estaría aumentando el producto marginal. ¿Me entendés? El producto marginal sería siempre el mismo. Mejor dicho, sería una recta. Sería una recta, mejor dicho. Entonces, el promedio también sería el mismo. Porque sería una recta así, por ejemplo, al valor 3 o al valor 5. Una recta horizontal. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo medio está determinado por lo marginal? ¿Y por qué lo marginal sube, llega a un máximo, empieza a bajar y lo medio después llega a un máximo y después empieza a bajar? Porque es lo que estamos diciendo ahora, que a medida que van ingresando más horas de trabajo, ¿sí? Y ahí a esta idea vamos a llegar, el trabajo se vuelve menos productivo. Por eso baja la línea verde. Y con eso empieza a bajar también en algún momento el producto promedio.
¿sí? El producto medio. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que falla? Lo que falla es el factor fijo. ¿Se entiende? Porque ya es como si los 10 trabajadores estuvieran todos muy amontonados en la oficina. ¿Sí? ¿Está bien? Nadie se puede concentrar. Uno molesta al otro. Entonces, ya no es lo mismo la hora 4 que la hora 10. Entonces, dice eso, la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Dice que justamente que los aumentos en el uso de un factor, o sea, el factor variable, dejando los demás fijos, el capital, hace crecer la producción a ritmos descendentes. Crece menos la producción. ¿Está bien, Selene? Crece menos. Entonces, miren, tratemos de interpretar este gráfico. Este gráfico lo que muestra son justamente, miren, 3 funciones, producciones semejantes a esta que está acá arriba. ¿Sí? A esta que está acá arriba. 3 funciones, producciones. Pero vean que están a diferentes alturas. ¿Sí? Una función producción está más acá abajo, otra función producción de corto plazo está más en el medio. ¿Qué significa? Que todas tienen, ¿sí?, un capital fijo, pero la cantidad de capital fijo en la que está más abajo, esta que estoy mostrando yo acá, esta es menor que la cantidad de capital fijo que tiene la del medio y es menor que la cantidad de capital fijo que tiene la de más arriba. Entonces podríamos decir, entiéndanme esto, la de acá abajo podría decir, esta es una oficina de 40 metros. Esta es una oficina de 80 metros. Y esta es una oficina de 120 metros. ¿Entienden? Ahora vean. Entonces, ¿qué nos muestra la ley de los rendimientos marginales decrecientes? Vean, lo que dice acá abajo, ley de rendimientos marginales decrecientes 1, dice que cuando se empieza a achatar, a perder pendiente, la función producción, y cuando llega al valor 0, cuando empieza a perder pendiente y cuando directamente se ameseta, es porque ya perdió justamente, la idea es rendimiento, no rinde más el factor trabajo, no rinde más. ¿Pero por qué no rinde? Porque hay poco capital. Vean que el valor del trabajo este que estoy marcando acá abajo, LRMD1, ahí en ese lugar ya llegó con la función producción que tiene menos capital, ya llegó a su máximo. La LRMD2, la que está más a la derecha, digamos, soporta un poco más de horas de trabajo, porque tiene un poco más de capital. Y la LRMD3 soporta un poquito más todavía. ¿Por qué? Porque tiene más capital. ¿Qué limita? El factor fijo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo o no? Es como en las aulas de la facultad. ¿Por qué dicen, esta aula tiene capacidad para 50 personas? Porque si van 120, ¿sí?, hay personas que tienen que estar afuera y no van a escuchar las clases. O sea, ahí está el factor fijo. ¿Listo? En los primeros tramos de la curva se incrementa fuerte, no opera hasta el L4, no operan los rendimientos marginales decrecientes, pero después del L4 ya empieza a haber señales de rendimientos marginales decrecientes. Hasta el L10, donde directamente la hora 10 no produce. ¿Está bien? Sí. Entonces tendrían que ser variables los dos factores como para que sea óptimo. Y no sé, depende, porque ¿cómo sería eso? Y Depende de que cada cosa. a medida que aumenten las horas de trabajo, se aumenta el capital, ¿o no? Y bueno, pero no puede estar eternamente en el largo plazo una empresa, ¿me entendés? No puede estar mudándose todo el tiempo de oficina. Claro. Tiene que tener justamente una tecnología, una relación técnica que más o menos sea viable como para una cantidad de nivel de producto. Si no puede
No puedes decir, bueno, esquivemos los rendimientos marginales decrecientes. Bueno, Claro. no lo podés esquivar todo el tiempo mudándote. Bueno, hoy estamos en el centro, el otro día estamos en Lanús, después nos vamos a Martínez y después, digamos, una desprolijidad de la empresa de estar moviéndose tanto, justamente buscando nuevas localidades para establecerse cada vez en un lugar más grande. ¿Se entiende lo que digo? Claro, sí, sí. Entonces como que tiene que rendir. Si por ahí se ubica en el largo plazo y entiende que ese es su nivel de producción y que necesita más horas de trabajo, bueno, ya estamos en otra dimensión, pero no lo hace todo el tiempo, eso es lo que quiero decirte, Nicole, ¿sabes? Ujú. Listo. Vamos, seguimos. Seguimos. Seguimos, no lo vamos a hacer. Vamos a seguir, lo zafaron. ¿Sí? Función producción de dos variables. ¿Sí? Dos variables. Si las dos están variables, ¿dónde estamos? ¿En el corto o en el largo plazo? A largo plazo. En el largo. En el largo. Ya estamos en el largo plazo, exactamente. Vean que no es tiempo. Yo siempre hago una... Ah, no era esto, mira vos. Ya terminamos todo. Era otra cosa que estaba haciendo. Entonces, yo siempre una relación que es un poquito ridícula, ¿no? En la facultad, en la puerta de la facultad hay un tipo que vende panes con queso, no sé si lo conocen. Está desde Marcelo T. de Alvear, está desde hace siglos. ¿Sí o no? ¿Lo vieron? ¿Que una bicicleta? ¿Cuál es el factor capital del tipo? La ¿Cuál es el bicicleta. factor fijo? La bici. La bicicleta. Ese es el factor fijo. ¿Sí? Ese es el factor fijo. O sea, el tipo desde que lo conozco, estuvo en el corto plazo, porque siempre estuvo con una bicicleta y un canasto, desde los tiempos, desde que la facultad estaba acá en Marcelo T. de Alvear. ¿Sí? O sea que, si en algún momento el tipo quiere saltar del corto al largo, tiene que venir con una capacidad mayor. Tiene que aumentar el tamaño de su canasto y de su bicicleta, posiblemente. ¿Me entienden lo que les digo? Ahora, eso no es un tiempo, no es una relación de tiempo. ¿Entienden? Eso no es temporal, eso puede pasar en cualquier momento. Por eso corto y largo plazo no están relacionados con tiempos, sino está relacionado con la decisión de la empresa de aumentar, ¿sí?, o disminuir la cantidad de factor fijo. Si la empresa va creciendo, en algún momento va a tener que aumentar su planta, su cantidad de metros, su factor fijo. Si la empresa se va achicando y va perdiendo, se mueve también en el largo plazo, pero ya se va achicando. ¿Se entiende? Porque está perdiendo mercado. ¿Qué ¿Sí? haces, Nachi? Vamos, seguimos. Listo. Miren, factores variables. ¿A qué les hace acordar esto? Pregunto, las líneas azules. ¿A qué les hace acordar? Diferencia. ¿A qué, perdón? A la curva de indiferencia. A la curva de indiferencia. ¿Cuál es la relación, cuál es la diferencia entre curva de indiferencia y curva? Esto se llama isocuanta. Iso quiere decir mismo nivel, misma, y cuanta cantidad. Misma cantidad producida. Fíjense que la isocuanta de abajo dice 80 litros. Toda la isocuanta de 80 litros es 80 litros. ¿Sí? Misma cantidad producida, pero con distintas combinaciones de capital y trabajo. ¿Sí? Distintas combinaciones. Acá arriba, por ejemplo, no sé si ustedes ven en mi cursor, acá arriba estamos con mucho capital y poco trabajo, pero acá abajo estamos con mucho trabajo y poco capital. ¿Se entiende? Para aumentar la cantidad, aumentan los dos, capital y trabajo. ¿Sí? Se van para allá y salta la curva, se desplaza hacia allá. Si se aumenta uno y se disminuye el otro, es un movimiento sobre la curva. Eso vi fallas también en el parcial. Desplazamiento significa aumentar los dos valores al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, seguimos, no lo vamos a ver. Función, vamos a la relación marginal de sustitución técnica. ¿Qué es la relación marginal? Lectura de esto es Pindyck, sí o sí.
Pindic. Entonces, miren, relación marginal de sustitución técnica es la pendiente de la isocuanta. La relación marginal de sustitución, ¿sí?, era la pendiente de la curva de indiferencia, pero a este se le agregó una T, relación marginal de sustitución técnica, porque habla de tecnología en el uso de los factores, ¿sí? Entonces, la relación marginal de sustitución técnica es muy elevada, igual que la relación marginal de sustitución, cuando la curva se arrima al eje de ordenadas, y es muy baja, ¿sí?, cuando la curva, ¿está bien?, cuando la curva se mueve hacia el eje de abscisas. Entonces, ¿qué va a indicar la relación marginal de sustitución técnica? Es cómo se van combinando esos factores productivos para un mismo nivel de producción, un mismo. ¿Está bien? Siempre es mejor irse hacia el noreste, o sea, que la curva se vaya desplazando hacia allá. En la curva de utilidad o de indiferencia, nosotros lo que decíamos es que todo el tiempo aumentaban los niveles de felicidad de la persona, o sea, de utilidad. Pero tuvimos un problema cuando lo di a este tema. El problema era que no podíamos medir la felicidad y solamente decíamos que cuanto más mejor, nada más que eso. Ahora acá sí se puede medir. Esto tiene una medida cuantitativa a diferencia de la otra. La otra era una especie de ordenamiento sí, que tenía un número pero que no tenía una justificación. Esto sí la tiene la justificación. Cuando la curva se va desplazando hacia la derecha y hacia el noreste van aumentando las cantidades producidas, ya sea de aceite, ya sea de, no sé, de hierros, de bicicletas, de automóviles, o lo que fuera, se va desplazando hacia arriba. ¿Está bien? Y lo que muestra la pendiente son distintas pendientes. Vean que la relación marginal de sustitución técnica, cuando estamos acá cerca del eje de ordenadas, la relación marginal de sustitución técnica es más elevada, pero cuando estamos acá más el eje de abscisas es más baja. O sea, la relación marginal de sustitución técnica es decreciente, decreciente. Ahora, veamos esto. ¿Cómo se escribe? Recuerden que la relación marginal de sustitución sin la T, acá tenía vestimenta y acá abajo tenía alimentos. Entonces nosotros decíamos menos delta A sobre menos delta B sobre delta A. Eso decía, ¿sí?, cuando hablábamos de la curva de indiferencia. Y acá decimos lo que está escrito acá en el eje de ordenadas, que en la medida en que vamos bajando capital, vamos aumentando horas de trabajo. Por eso la pendiente es exactamente negativa. ¿Está bien? Entonces, hay también una idea, ¿sí?, de que, digamos, al bajar la relación marginal de sustitución, o sea, técnica, al moverse, que es decreciente la relación marginal de sustitución técnica, lo que va indicando es que si nos vamos moviendo hacia abajo, vamos dejando de utilizar factor capital y empleando cada vez más factor trabajo. Entonces, si vamos bajando, ¿sí?, el factor el factor donde se van aumentando las cantidades utilizadas, que es trabajo, ahora empieza a tener menos productividad. Es menos productivo, ¿sí? Porque hay más unidades de ese factor para ese mismo nivel de producción. ¿Me siguieron? ¿Sí? En la medida que nos vamos moviendo para abajo. En la medida que nos vamos moviendo para abajo, va aumentando L y disminuyendo su producto marginal. Aumenta las cantidades de L, las horas de trabajo, pero disminuye el producto marginal de la hora de trabajo. Pero como se está dejando de utilizar capital, va disminuyendo K y va aumentando el producto marginal de K. Quiero decir lo siguiente, ¿sí?, que estamos hablando de una sola producción.
en una sola producción, al hablar de esa combinación de factores productivos, ¿sí?, de esa tecnología, de ese uso de factores, lo que vamos indicando es que el factor que está en abundancia en esa combinación, ¿sí?, es menos productivo. Y el factor que es más escaso es más productivo. ¿Se entiende? Para ese mismo nivel de producción. Eso es lo que estoy tratando de decir. ¿Seguimos? Bueno, esto es más o menos lo que decíamos antes, ¿no? Que la producción puede aumentar tanto por el producto marginal, porque aumenta el producto marginal del trabajo, o porque aumenta el producto, digamos, a ver, vamos por partes, vamos a decirlo mejor, vamos a decirlo mejor, vamos a decirlo mejor. ¿Qué va sucediendo acá? Va aumentando, digamos, la producción, pero ese aumento de la producción puede ser por un aumento en la cantidad de trabajo, por ejemplo, o va aumentando la producción por ejemplo, un aumento en la cantidad de capital. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos diciendo es que si lo vemos de manera individual, ¿sí? Individual, un aumento de la producción puede venir por un aumento de la cantidad de capital. Pero si juntamos las dos cosas y nos movemos en la misma curva, lo que decimos es que eso no puede suceder. ¿Por qué no puede suceder? Porque aumentar la cantidad de trabajo implica disminuir la cantidad de capital, o sea, movernos hacia abajo sobre la curva. ¿Algún comentario? Estoy cansado ya, che. ¿Algún comentario? Bueno, seguimos. Entonces, esto es lo que habíamos dicho antes nosotros. Vean, esto es lo que habíamos dicho antes nosotros. Nosotros habíamos puesto acá utilidad marginal de B por cantidad de B, utilidad marginal de A por cantidad de A, variación de A. Ahora, esto, como no es la utilidad marginal, no estamos hablando de cuánta felicidad me incorpora el último bien agregado a mi canasta productiva, a mi canasta de bienes de consumo, ¿sí? Acá no estamos hablando de utilidad, estamos hablando de productividad porque estamos haciendo referencia a cuántos bienes produce la última unidad de factor. ¿Está bien? Entonces vean, el movimiento sobre la curva dice es igual a 0 en cuanto a aumento en la producción. ¿Por qué? Porque cuando se aumenta la cantidad de trabajo, se disminuye la cantidad de capital. A su vez, el aumento en la cantidad de trabajo disminuye el producto marginal del trabajo y a su vez, como el capital ahora empieza a ser más escaso, aumenta su producto marginal. Eso estamos justamente diciendo. Los casos extremos. Ay, qué cansado que estoy. Los casos extremos. Cuéntenme, si quieren leerlos, si alguien me ayuda, será bienvenido. ¿Qué dicen esos casos extremos? Es exactamente igual a lo que habíamos dicho antes. ¿Qué dicen esos casos extremos, estimados? ¿Por qué son casos extremos? Porque no se dan en la realidad. No, porque no es por darse o no darse, no sé cómo te... A ver, Nahuel, no es por darse o no darse, sino, a ver, ¿Brindan la misma satisfacción? O sea, es una recta. claro, pero acá no brinda satisfacción, porque no estamos en consumo, Daisy, ¿me entendés? Mirá lo que... Productividad. ¿Cómo, perdón? No escucho. Productividad. Está la misma productividad. Claro, mirá esto, miren esto. ¿Qué significa? Traten de entenderme. Miren, ¿cómo es la curva de isocuenta? ¿Es con bala? ¿Es con panza? No, ¿Qué también? No, es una recta. Entonces, si es una recta, la pendiente es la misma en los infinitos puntos de esa recta. sí. ¿Sí? Entonces, dice lo siguiente. ¿Por qué es sustitución perfecta? Dice, porque las empresas sí pueden en ese mercado de factores, por legislación o por lo que fueran, cambiar fácilmente
una cantidad de capital por una de trabajo. ¿Se entiende? O sea, es como si estuviéramos en un mundo como el que describen las personas más adeptas al... Esto, mire, está escrito hace años está escrito. Y mire lo que digo acá abajo. En esta función producción, el que corre peligro en su situación es el trabajador. Porque todo el tiempo, este trabajador no puede hacer huelga, por ejemplo, no tiene derechos laborales. Porque la máquina no tiene derechos laborales, el capital. Y el capital se puede emplear del mismo modo que la hora de trabajo. Este es el mundo futuro si gana el que dicen que va a ganar, ¿sí? En las elecciones del Profe, 2000. perdón. ¿Vendría a ser algo como, por ejemplo, lo del peaje con el telepase? Sí, exactamente. Reemplazador. Ese es el ejemplo, ese es el ejemplo, ese es el ejemplo. Totalmente ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. El tipo en el medio de la noche, el tipo está ahí cobrando un peaje. En cualquier momento le encaja una máquina, el tipo perdió el trabajo. ¿Se entiende? Todos los bienes son perfectamente sustituidos. Así como si la máquina tiene un problema que no se encuentran repuestos para la máquina, pueden emplear trabajo. Porque los dos son perfectamente sustitutos. ¿Está bien? Es una guerra cuerpo a cuerpo entre hombre y máquina esta. ¿Sí? Donde obviamente el que pierde los derechos es el trabajador. Listo, buenísimo. Bueno, ¿y cómo va a ser la otra? ¿Esos son sustitutos perfectos? Miren, es lo mismo que les dio Breno a ustedes, ¿no? Se los dio Breno esto. Sí. Digamos, podemos, el tipo que está en la calle maniobrando una máquina, sentado en un asiento, por ejemplo, haciendo agujeros en el asfalto, ¿sí? Podemos, para aumentar la producción de eso que hacen, que es por ahí hacer agujeros en el asfalto, ¿sí? ¿Podemos aumentar la cantidad de máquinas sin aumentar la cantidad de hombres? ¿De horas hombres? No. Entonces, acá la función producción es de proporciones fijas, se llama. Proporciones fijas. Para que aumente para que la isocuanta se vaya para arriba, tiene que ser en proporciones fijas. Si la relación capital-trabajo es 1, no puede contratarse 2 y 1, tienen que ser 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4. ¿Se entiende? Si la relación es por ejemplo, 5-2, tiene que pasar, para pasar tiene que ser 6-3, 7-4, la proporción, cómo se combinan. No puede, es muy rígida esta función. Por eso, siempre todo tiene que ser en la misma proporción, en el mismo formato, ¿sí? Acá el que sufre, el que tiene métodos más limitados de producción, digamos, es el empresario. ¿Se entiende de alguna manera? ¿Por qué es un poco el que más sufre? Porque, digamos que no puede, si se le encarece el trabajo, no puede per se aumentar la cantidad de máquinas, porque no va a tener quien le maneje las máquinas, básicamente. ¿Se entiende? Es en proporciones fijas. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Listo. Sí. Seguimos. Sí, Largo plazo. Estamos en el largo plazo. Típica pregunta de parcial. Esto se llama rendimientos de escala, pero los anteriores se llamaban rendimientos marginales decrecientes. ¿Se entiende? O sea, vean, rendimientos quiere decir ganancias. ¿Cuánto ganancia genera? ¿Cuánto ganancia genera qué? ¿Cuánto ganancia genera la incorporación de factor productivo? ¿Sí? Ahí está el rendimiento. Por eso el rendimiento son los pesos que genera la última unidad de trabajo, ¿sí? Porque es la última unidad de trabajo por
el producto marginal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué decíamos de los rendimientos marginales decrecientes? Bueno, decíamos que el capital fijo limitaba. ¿Qué decíamos en los rendimientos de escala? Vean, esto está escrito para el largo plazo. Los rendimientos marginales decrecientes es una definición de corto plazo, porque hay un factor fijo. Acá los rendimientos de escala son de largo plazo, porque los dos factores están variando al mismo tiempo, tanto capital como trabajo. Bueno, tres formas de rendimientos marginales, perdón, de rendimientos de escala. Tres formas de rendimientos de escala. Uno es rendimientos crecientes de escala, que es este primer caso. El otro es rendimientos constantes de escala y el otro son rendimientos decrecientes a escala o de escala. ¿Está bien? Vamos al primero. Vamos al primero. Algunas empresas, por ejemplo, tienen mucho futuro, ¿sí? Porque, por ejemplo, se descubrió una nueva tecnología y esa nueva tecnología por ahí lo que hace es que cada vez que se contraten factores en el largo plazo, aumenten todavía mucho más la cantidad de bienes, ¿sí? ¿Está bien? Es este proceso, esta idea de los rendimientos de escala, esta idea de largo plazo, ¿sí? Entonces muestra que, por ejemplo, acá, en el ejemplo de la izquierda del gráfico, dice, la cantidad de capital se duplicó, pasó de 5 a 10 ejes de ordenadas. Y la cantidad de trabajo también se duplicó, pasó de 10 a 20. Ahora, ¿qué pasó con las funciones producción? Pasaron de 100 a 300, o sea, se triplicaron. ¿Está bien? Cuando el crecimiento del producto supera al crecimiento de los factores productivos empleados, hay rendimientos crecientes de escala o a escala, como quieran decir. La escala es el nivel de producción. Entonces, digo, por eso decía, ¿cuál es el caso de los rendimientos crecientes? Es el caso en el que, por ejemplo, ¿sí? Un sector admite, o sea, un sector con mucho potencial económico, ¿sí? ¿Qué sé yo? No sé, ¿cuál puede ser un sector con mucho potencial económico? A ver algún ejemplo. Tiran alguno. Nada, no conocen ninguno. La parte de software, de... Bueno, puede ser. Ya, sí, lo ponemos a ese, pero ya está medio, ¿no? Nada, capaz que no tenga techo eso, ¿no, Nahuel? Capaz que parte del software, eso siga siendo siempre, ¿no? ¿Qué opinas vos? Y sí, yo creo que es lo que aumenta constantemente. Claro, porque era lo que aumentaba constantemente, lo que tenía más potencial y descubría más cosas, pero me parece que viendo la situación actual es el mundo que sigue siendo el mundo futuro, ¿no? No hay la programación, todas esas cosas, la parte de los datos, el análisis de los datos, esos sectores son de mucho posible, mucha potencialidad en materia de crecimiento de bienes. Entonces, esos sectores, digamos, admiten lo que dice acá abajo. ¿Qué dice acá abajo? Dice especialización. Especialización. Entonces, esos sectores, digamos, que generan mucho rendimiento, porque esas especializaciones son cosas que van generando mucho producto, más producto incluso, porque acá la idea es que ese producto que se genera se vende, ese producto que se genera se vende, pero al contratarse factores de 5 a 10 de capital y de 10 a 20 de producto de trabajo, al duplicarse los factores, la empresa está duplicando los costos. Pero vean, la empresa también está triplicando la producción. ¿Se entiende? Triplica la producción, multiplica por 3 la producción,
y multiplica por 2 los costos. Entonces, ¿qué significa? Es un sector cuando hay rendimientos crecientes. Los rendimientos crecen en la medida en que aumenta la escala. Las ganancias aumentan en la medida en que aumenta la escala productiva. ¿Por qué? Porque la producción crece más que los costos. Por eso crecen los rendimientos. ¿Está bien? Porque son factores con mucha especialización. Los rendimientos constantes, digamos, claro, acá va mejorando, todo va mejorando, esto va mejorando el producto marginal, todo esto va mejorando, va aumentando el producto medio y demás. Acá en este segundo caso, el producto medio se mantiene. ¿Por qué? Porque los rendimientos son constantes, ¿sí? Los productos medios y los productos marginales no cambian. ¿Cuándo habrá rendimientos constantes a escala? ¿Sí? Cuando, por ejemplo, los factores crecen a un ritmo y el producto crece ahora al mismo ritmo, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá pasaron de 5 a 15 las horas de capital y de 10 a 30 las horas de trabajo, o sea, se triplicaron, pero al mismo tiempo se triplicó la producción, ¿sí? Entonces lo que dice es que conviene por ahí crear en esta función producción mucha cantidad de pequeñas unidades. Esas pequeñas unidades no alteran ni el producto medio ni el producto marginal. O sea, si no alteran el producto marginal, obviamente no alteran el producto medio. Y entonces, cada vez que se aumenta cantidad de costos, de factores, aumenta al mismo ritmo la cantidad de producto. ¿Se entendió esto, no? ¿Se entendió? Sí, profe. Este es el Sí. rendimiento constante. Pero acá viene el caso de la empresa, sobre todo la empresa familiar, que pasa de pyme a mediana empresa o de mediana empresa a gran empresa. Y cuando los que crearon la empresa no se quieren apartar de la gerencia, ¿sí? Hay rendimientos decrecientes a escala. ¿Está bien? Está claro que una empresa que empieza a ser de mediano volumen o de elevado volumen, está claro que se vuelve cada vez más compleja, ¿sí? La gestión del personal, la gestión de las tecnologías, el análisis de los precios, el análisis de los mercados y demás. Esa gestión que, digamos, ese manejo que antes tenía la pequeña empresa, ahora no la tiene. No es la adecuada para la gran empresa. Pero por ahí está el dueño de la empresa en ese lugar. Y están los hermanos del dueño de la empresa, están los sobrinos del dueño de la empresa y demás. Entonces, la escala, digamos, supera y ya, digamos, la gerencia, ¿sí? La comunicación que existe entre la gerencia y los trabajadores, la comunicación que existe en las líneas gerenciales con los dueños de la empresa, ya como que se empieza a entrecortar. En rigor, toda la gestión de la empresa no se adecúa al nuevo volumen de la empresa. En ese caso, ¿sí? Vean que el aumento en los factores, ¿sí? Es mayor que el aumento en el producto generado. Cada vez que contratan factores, digamos, no generan tanto producto. En realidad, tienen como costo marginal en aumento. Ahora vamos a ver el costo marginal. Vean esto. La producción pasó. Quiero que por favor interpreten gráficos. La producción pasó de 100 a 300, saltó, se desplazó de 100 hasta 300, cuando, ¿sí? Los factores, tanto capital como trabajo, se quintuplicaron, pasaron de 5 a 25 y de 10 a 50. ¿Se entiende? Entonces, la contratación de los factores no estuvo en línea con la generación de producto. ¿Pero por qué? Por problemas básicamente de gestión y de no adecuarse al nuevo volumen que tiene la empresa.
¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Sí, profe. Sí. Bueno, espero que se acuerden en el parcial lo de los gráficos, que tienen que leerlos antes e interpretarlos, porque sobre eso están las preguntas, ¿no? Muchas veces. No quiero que lo hagan al gráfico, quiero que si no se animan a dejarlo al gráfico, lleven una hoja aparte, escriben el gráfico, tratan de interpretar enunciado y posibles respuestas, después tiran la hoja, porque por ahí tienen miedo que está haciendo una estupidez con el gráfico. No es necesario que me muestren el gráfico, no se lo exijo, pero al menos que los ayude a relacionar, ¿se entiende? ¿Sí? Buenísimo. Seguimos. Profe, ¿Sí? una consulta. No sé si viene el caso, pero por ejemplo, en el decreciente, ¿puede ser que sea como al revés, como que se genere un exceso de producción? No, al revés, al revés. Para, Claro, interpretación. entendí de que como que no se llega, que el aumento de los factores es mayor que el aumento de la producción, Claro. pero ¿puede darse al revés? Y no, ¿O porque ahí tenemos en una situación creciente, rendimientos crecientes a escala. pero un exceso de producción también no sería un problema? No, 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 no. Escúchame, tengamos este pensamiento, esta idea. ¿Para qué contratan trabajo las empresas? ¿Para qué ustedes trabajan, me imagino, ¿no? Si ustedes trabajan, ¿para qué las contrataron? No les quiero generar un problema psicológico ni nada por el estilo, simplemente pensemos simple y sencillamente para qué las contrataron. Para cumplir objetivos. Claro, ahí está, cumplir objetivo. Seamos menos formales, Selene. Directamente digamos que es para generar bienes y servicios, ¿sí? O para ayudar en la función producción a generar bienes. Si vos no lo haces, eso que vos decís cumplir objetivos, ¿qué crees que te va a pasar? Me quedo sin trabajo. Claro, ahí está, te lo dije en gestos, o al menos te lo van a empezar a advertir. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, los rendimientos son justamente los que provienen a partir de la producción de bienes en función de qué? De tu aporte como factor productivo trabajo. A vos te pagan, para ello es un costo, pero vos tenés que generar bienes en ese equipo de trabajo en el que vos trabajás. ¿Entendés? Entonces, los rendimientos crecientes decían que en el largo plazo las empresas aumentaban la cantidad de factores, por ejemplo, a un determinado porcentaje, por ejemplo, lo duplicaban, ¿me entendés? Pero esa duplicación de los factores, ¿sí? Generaba una más que duplicación de producción. O sea, se triplicaba, se cuadruplicaba, se quintuplicaba. ¿Pero por qué? Porque vos estás trabajando en un lugar muy productivo. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Entonces, el otro constante decían, no, crecen las dos al mismo ritmo, pero el más importante es el decreciente. El creciente y el decreciente son los más importantes. Rendimientos decrecientes a escala. Y el decreciente decía, bueno, en realidad acá te empiezan a aumentar los costos marginales, los costos. ¿Por qué? ¿Por qué le aumentan los costos? Porque en realidad te contratan, pero tu equipo no funciona. Contrataron, se duplicó la cantidad de factores y de capital, de trabajo y de capital, pero el producto no se duplicó, aumentó 10% nada más, no se duplicó, no aumentó 100%, aumentó solamente 10%. Entonces, digamos, no llegaste a los objetivos, eso es lo decreciente. ¿Y eso por qué? Porque a vos, por ejemplo, o a quien sea, te contrataron y por ahí te están haciendo funcionar mal. ¿Por qué? Porque el caso que yo conté fue el caso en que los dueños antiguos no entienden que ahora la empresa tiene que funcionar de otro modo.
Entonces te contrataron a vos y te están haciendo trabajar de determinado modo, pero vos no lo podés hacer como ellos piensan. ¿Pero por qué? Porque, o sea, no digamos que vos sos mala trabajando, sino digamos que los tipos no se adecúan a la nueva escala productiva. Los tipos, nueva escala, ¿qué quiere decir? Que pasaron de la pyme a la mediana o de la mediana a la grande. Eso quiero decir. ¿Se entiende lo que digo? Buenísimo. Bueno, los costos. Los costos de producción. Bueno, los costos, mira, escuchen un poquito esto. Los costos, ¿sí? Son salarios, ¿sí? Las materias primas, todo tipo de cosas, son costos de producción. Hay costos contables. El costo contable, digamos, es el que aparece en las hojas de balance. Por ejemplo, si se contrataron 10 unidades de 10 horas de trabajo, se pagó tanto salario. Este costo contable, lo que va a decir es cuánto ex post, digamos, después de que haya sucedido, cuánto se registró de costos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuánto le costó a la empresa contratar factores, comprar materias primas y demás? Ese es el costo contable. El costo contable es el que se registra, pero que se registra en función de algo que ya pasó. Por eso digo, se registra después de lo que se hizo. Lo contable muestra un balance y ese balance es lo que sucedió en el periodo bajo análisis. El costo económico, o sea, habla del pensar en el futuro. Pensar en el futuro, ¿qué significa? Que existe un costo, ¿sí? Que está ligado al costo de oportunidad. ¿Está bien? Entonces, lo que interesa acá ver es justamente, ¿sí? Esto de analizar estrategias, pero analizar estrategias en función de algo que está por suceder. O sea, cuánto, digamos, de alguna manera, nadie conoce el futuro, pero más o menos cuánto en función del análisis podría ser, o sea, podría implicar en la organización de costos en seguir este camino o seguir el otro camino. ¿Sí? Ese es el costo de oportunidad. ¿Sí? Si el costo de oportunidad de seguir una estrategia es muy alto, quiere decir que en realidad las ganancias estaban en la otra estrategia. ¿Se entiende? Una empresa se entiende que busca el menor costo de oportunidad. Se entiende que busca el menor costo de oportunidad. ¿Por qué? Porque justamente sigue una estrategia correcta. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, después están costos reales, costos explícitos, el costo de oportunidad, y después está el costo hundido. El costo hundido es el que no se recupera. Entonces lo que tenemos que diferenciar simplemente acá es la idea. Entender acá es la diferencia entre costo contable, ver PINDIC, y costo económico, y acá ver la idea de los que son costos medibles y la idea del costo de oportunidad. El costo medible está dentro del costo contable y el costo de oportunidad está dentro del costo económico. ¿Está bien? Esa es más o menos la idea. Y el costo hundido es el que no se recupera. Es la pérdida. ¿Está bien? Es la pérdida, básicamente. Bueno, seguimos. Costos. Bueno, ahí acá vamos. Si hay factores fijos, acá vamos a cambiar una idea pequeña. Si hay factores fijos, el costo proveniente del factor fijo se llama costo fijo, ni más ni menos. Costo fijo. ¿Se entiende lo que digo o no? Pregunta. Sí. Listo. Entonces, vean que estamos haciendo de nuevo la misma relación. Si hay un factor fijo y hay un factor variable, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el corto plazo. Corto En el plazo. corto plazo. Entonces, en el corto plazo existen factores fijos y factores variables. El factor fijo, ¿sí?, determina un costo fijo.
¿Está bien? Y después existen otros factores, los factores variables, que tienen un costo variable. Por eso, una primera diferenciación de lo que se conoce como los costos totales es sumar costo fijo más costo variable. Esa es la primera. ¿Está bien? Entonces, el costo fijo, dice, se compone por el mantenimiento de una empresa más renta más una determinada escala. Sí, básicamente nosotros decimos es el que proviene del uso justamente del capital fijo. La oficina, las computadoras y demás, ¿sí? Todo eso es costo fijo. O sea, todo lo que tenemos que... Por ejemplo, si tenemos que pagarle un técnico todos los meses porque tiene que hacer mantenimiento de la computadora, costo fijo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, seguimos. A corto plazo, entonces, ya sabemos, algunos factores son fijos, otros pueden ser variables. El costo total son costos fijos más costos variables. El costo fijo es la capacidad de la empresa, ¿sí? El costo variable es el que va cambiando en función de la escala productiva, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, nada raro. Sigamos acá. Aparece la idea del costo marginal. Vayan recordando cómo escribíamos producto marginal. Producto marginal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el costo marginal? ¿Qué es el costo marginal? Bueno, miren. ¿Se acuerdan lo que era el producto marginal? Sí, profe. Dísemelo, te escucho. Sería el costo marginal, sería el costo No, pero pará, que... vamos por el producto. Vamos por el producto y después seguimos por el costo. Díganme ¿Es lo qué era que el... produzco en la última hora? ¿Cómo? ¿Es lo que produzco en la última hora de Lo que produzco no, lo que produce. lo que se produce? No, lo que produce la última hora contratada. Lo que produce la última hora contratada. ¿Está? Entonces, ese es el producto marginal, que podría ser producto marginal del capital como producto marginal del trabajo. ¿Está bien? Cuando hablamos de isocuantas, teníamos producto marginal tanto del capital como del trabajo. ¿Por qué? Porque la isocuanta era a largo plazo. Cuando hablamos de corto plazo, al único producto marginal que nos referíamos era el producto del único factor que estaba variando, que era el factor trabajo. ¿Se entendió lo que dije? Entonces, el producto marginal muestra el aporte del factor que va variando a la cantidad de producto. O sea, es una ganancia. Deberíamos pensar que cuanto más producto marginal tenga la empresa, más productivos son sus factores. Más bienes pueden producir y vender esos productos. O sea, la productividad de los factores es una noción de elevada eficiencia. Eficiencia. Pero ahora nos estamos encontrando con la parte negativa de esto. Y la parte negativa de esto es que para ser productivos hay que contratar factores. Y que para contratar factores, ¿sí?, hay que asumir un costo. Si el producto marginal era el producto generado por la última hora contratada, el costo marginal es el costo, ¿sí?, generado por la última hora contratada. ¿Se entiende? Entonces, el costo marginal es la variación del costo total sobre la variación de la última hora, de la última unidad producida, sería. ¿Está bien? La última unidad producida genera un costo, que es por haber contratado trabajo y capital, por ejemplo. Pero vean,
si estamos en el corto plazo, el único factor que está variando es el factor trabajo. Entonces, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. El costo marginal, ¿cómo se mide entonces? ¿Cómo se mide el costo marginal? Como la variación del costo total generado por, ¿sí?, la última hora producida. La última unidad producida, perdón, última hora no, última unidad producida. Ahí está. Última unidad producida. A su vez, esa última unidad producida tiene, digamos, una contratación de factor económico, de factor productivo. Entonces, el costo marginal es la variación del costo total generado por la última unidad producida. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, ahora, en el corto plazo no aumentan todos los factores, solamente aumenta el factor variable. Y en el corto plazo, el factor variable es el factor trabajo. Entonces, este es el costo marginal total. Este es el costo marginal de corto plazo. Es la variación, ¿sí?, del costo generado por el factor variable, ¿sí? ¿Está bien? Cuando se produce una unidad más. Esta es la curva de costo marginal. Vean que la curva de costo marginal tiene este formato. Y lo que dice la curva de costos marginales, ¿sí?, lo que dice la curva de costo marginal es ni más ni menos que en un tramito baja y que después aumenta. Vean que aumentar el costo marginal en el corto plazo, y ya hacemos una relación, y ya en 2 minutos vemos esto y terminamos ya, porque vamos a ver si alguien quiere ver el parcial, no sé. Tiene este formato. Miren, acá en ordenadas ya anotamos el costo marginal. Acá en abscisas, la cantidad producida. Entonces, el costo marginal como que baja un poquito, pero después aumenta. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si estamos en el corto plazo, ¿sí?, si estamos en el corto plazo, entonces lo que empieza a suceder acá cuando aumenta el costo marginal es que empiezan a operar los rendimientos marginales decrecientes. ¿Se entiende? Porque este costo marginal de corto plazo está generado por contratar horas de trabajo. Entonces, aumenta rápidamente el costo marginal. ¿Por qué? Porque después de que se llegó a la unidad producida más productiva, la L4, después la L5, la L6, la L7 generan mucho costo marginal. ¿Por qué? Porque estamos en el corto plazo y el factor variable no cambia. Última filmina y comentarios. No, acá. Última filmina y comentarios. Veamos esta última filmina. Entonces, el costo marginal es la variación del costo variable generado por la última unidad producida. Ahora veamos lo siguiente. Esto va acá arriba. Esto va acá arriba. ¿Cómo se descompone el costo variable? El costo variable se descompone por la cantidad de horas que se contrata, por la última hora que se contrata, multiplicado por ¿qué? Por el salario que se paga. Esta es la parte monetaria. Esto es esto. Esto es todo esto. ¿Se entiende? Dígame si sí o no. Pregunta. Sí, profe. ¿Listo? Buenísimo. ¿Sería el salario que se paga por cada hora de trabajo? Exactamente. Si, por ejemplo, el salario es de, no sé cuánto puede ser, este salario por hora, ¿entendés? Ese es el costo variable. Entonces, si la hora cuesta, no sé, ¿cuánto cuesta una hora de
de trabajo. Ponele, bueno, no sé, pongámosle, no sé, 50.000 pesos. 50.000 por 50.000, que es el salario por la hora. Si contratamos 2, 50.000 por 2 horas, 100.000. 50.000 por 3 horas, 150.000. ¿Se entiende lo que digo? Eso va mostrando justamente el aumento del costo variable. Y el costo variable es lo que explica el costo marginal cada vez que aumenta la producción. Se van necesitando más unidades de trabajo que se van multiplicando por el salario vigente. Ahora vean algo acá. Volvamos a esta definición. Esta definición, dijimos, es la variación del costo variable, que en rigor lo descomponemos de este modo. Ahora, en vez de escribir esto, directamente ponemos esto que está acá. Entonces, reemplazamos esto, ¿sí? Esto lo reemplazamos por esto. O sea, la variación de CB lo reemplazamos por esto que dijimos acá abajo. Y lo escribimos de este modo. En vez de escribir entonces delta costo variable acá, escribimos directamente W por AL sobre delta Q. ¿Se entiende? Entonces mire lo que va a pasar. Y les pedí que ustedes recuerden cómo se escribía el producto marginal. El producto marginal se escribe como la variación de Q sobre la variación de L. Ese era el producto marginal. Ahora lo que tenemos acá es la variación de L sobre la variación de Q multiplicada por el salario. O sea, está al revés. Esto es variación de Q sobre variación de L y esto es variación de L sobre variación de Q. O sea que si nosotros quisiéramos escribir acá el producto marginal, lo escribiríamos como inversa. En vez de poner producto marginal, pondríamos 1 sobre el producto marginal. Entonces, todo al final nos queda escrito de este modo. ¿Sí? Entonces, esto que es el producto marginal, lo ponemos abajo en el denominador sobre el salario. ¿Me siguieron la idea o no? ¿Me siguieron la idea o no? Pregunto. Sí. Epa, ya hay pocos que dicen que sí. ¿Me siguieron? ¿O lo repito? Sí, como que se va descomponiendo. Sí, pero esto es lo que quiero decir. Fíjate que el producto marginal ahora queda en el denominador. Claro. Entonces, si el producto marginal queda en el denominador, escribo acá, costo marginal va a quedar así. Es igual a W raya sobre producto marginal. ¿Está bien? ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando el costo marginal aumenta, el producto marginal disminuye. Y terminamos acá la idea. Esto está en Pindyck. ¿Qué significa? Que en las zonas donde el costo marginal es elevado, el producto marginal de los factores es muy bajo. O sea, no generan producto. O sea, por ejemplo, en la hora L9, No me- L10, termino con esto. En la hora L9, L10, estábamos asumiendo un elevado costo marginal. Esas horas, ahora podríamos decir, esas horas son improductivas. Te escucho. No, nada, le iba a decir eso, que sería como cuando en el gráfico llega a la meseta, llega al máximo. Claro, exacto, Nahuel, exacto, esa es la idea. Cuando se amesetó y cuando perdió, la curva perdió mucha pendiente, ¿sí? Ahí, en ese punto, podríamos decir, los factores son muy poco productivos. Y ahora le agregamos otra definición. Entonces, ahí la función tiene mucho costo marginal. ¿Se entiende? Ahí la función tiene mucho costo marginal. ¿Sí? Listo. Bueno, terminamos. ¿Alguna duda, algún comentario, algo que me quieran hacer? Bueno, nos vemos la semana que viene. Sí. Dale, profe, gracias. Listo. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Che, escúchate una cosa. Alto, esperen un poquito. ¿Cómo hacemos? ¿Virtual o presencial?
Porque yo veo acá que son 50, pero hay 14. Buenas Sí, noches. sí. ¿Qué quieren hacer? Habíamos quedado virtual por el grupo. Bueno, ¿te podés, Nicole, encargar de preguntar nuevamente? Sí, sí. ¿Y me mandás un mail? ¿Puede ser? Bueno, sí, Listo. Confirmame, por favor, a mitad de semana cómo seguimos. sí. Dale, muchas gracias. Gracias a Chao, ustedes. profe. Profe, gracias. Chau. Gracias. Chau.